para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com. El don de hacer posible lo imposible. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, consolidado como referente de la industria del cine argentino e iberoamericano en nuestra 7ª temporada. Todo lo que pasa en nuestras pantallas pasa por acá, por GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. El jueves 6 de agosto llega a las salas argentinas con funciones en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro Municipal General San Martín, El Mundo al Revés. Es la ópera prima codirigida por la argentina Agostina Di Luciano y el suizo León Schwitter. Espero haberlo pronunciado bien. Después te preguntaré. Estamos entonces en el estudio con Agostina Di Luciano, que es la codirectora de esta película, iniciando esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Agostina, muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros aquí en vivo. Hola Julia, muchas gracias también por invitarnos acá y también muchas gracias a GPS Audiovisual por darnos este espacio. Estamos para eso nosotros. Bueno, El Mundo al Revés nace de un vínculo personal tuyo con una localidad en la que ibas muy de cordobesa, en la que ibas muy de chica, ¿no? A pasar los veranos. ¿Cómo fue el paso, la transición de ese vínculo y esa mirada personal, ese sentimiento personal a acá hay una película? Uh-huh. Bueno, se pueden contar muchas cosas de esa peli, o sea, de esa pregunta. Creo que nosotros con León estudiamos en la Universidad de Artes en Zúrich y hay como una aproximación también mucho de a veces no buscar tanto al afuera, sino buscar como, qué cosas hay adentro, qué cosas que uno ya viene en esa biografía que uno tiene, qué cosas interesan, ¿no? Y creo que Villa Giardino en ese sentido siempre fue un lugar extraño porque fue como ir medio de turista, ver siempre como una mirada omnipresente de un lugar que uno entra y uno sale en todos esos veranos que fui con mis abuelos. Y siempre fue un lugar que me llamó la atención por ese paso del tiempo mucho más lento. También de encontrarte tal vez con otras personas que acá en la ciudad de Buenos Aires uno no entremezcla. Y creo que eso siempre me llamó mucho la atención y estando en Suiza, estando un poco lejos de casa, como que todas esas imágenes se me empezaron a presentar cada vez más. Y hablando con León, fue como un poco ese lugar de decir, che, mira, está este lugar, quiero que lo conozcas, hay muchas historias, hay un paso del tiempo distinto, hay una cualidad de eso, de cómo pasa el tiempo que tal vez en el cine puede ser muy interesante.
Y bueno, y ahí empezamos un poco con esa aventura. Y para agregar también, habíamos conocido a un cineasta experimental alemán, Heinz Emmy Koltz, que ya tiene 85 años, pero él nos dijo una cosa que creo que para cineastas jóvenes o para nosotros nos ayudó mucho, que fue como un poco como eh, hagan algo, ¿no? No esperen a la enorme burocracia, no esperen a que pase tanto el tiempo, sino como que en el hacer también se aprende. Y fue como de esas ganas también, decir, bueno, no importa que no tengamos mucho presupuesto, no importa que todavía la idea en sí no esté tan calada, vayamos y empecemos a investigar ahí un poco. Ahora, otro aspecto interesante de la película de ustedes es que, bueno, trabajan, actúan, digamos, los vecinos y las vecinas del lugar, ¿no? No hay actores profesionales. ¿Cómo se generó ese vínculo? Y además, supongo que crear confianza para que la gente se anime a contar algo que puede ser una ficción o que puede ser su propio cotidiano, ¿no? Em, Bueno, la verdad que es difícil porque creo que la confianza, en verdad, a veces uno pregunta, bueno, ¿cómo hicieron? Y mucho pasa por la confianza. Y detrás de la peli hay un montón de horas de pasar tiempo juntos con todas estas personas que van más allá de una película y que es pasar tiempo humano de decir como, che, me quiero sentar con vos, quiero escucharte, quiero que vos también me escuches a mí, ir entablando algo que te das cuenta como, bueno, no queremos entrar a un espacio que no querés que entremos. Ujú. Y bueno, y en eso fue realmente mucho de tomar mates, jugar a las cartas, pasar tiempo, jugar mucho, que creo que ayudó mucho al proceso. Y después, bueno, Dana, que es la mamá de Noah, del nene, ella es una amiga mía que conocí en el pueblo desde que éramos muy chiquitas. Y ella fue mamá muy joven y medio que nosotras criamos a Noah en esos veranos, de cuando teníamos 16, 17 años. Y bueno, y ahí ya había como una conexión, ¿no? De esa amistad de verano que con el tiempo fue creciendo. Y Roy y Lily, que son las protagonistas de la casa, ellas eran dos enormes personajes que limpiaban la casa de mi abuela, que es esa casa que se ve en uno de los capítulos. Em, y había también algo de, estamos con Leon buscando, y las vimos a ellas, cómo limpiaban, cómo se reían, cómo hacían todo con tantas ganas que dijimos como, bueno, acá estaría bueno también contar un poco esa historia, ¿no? De una casa que casi nunca está habitada y que la gente que la habita son otras personas que están más ahí y ver como, bueno, cómo entrar más desde ese lugar. Ujú. Y bueno, y con las chicas fue un poco eso, como en vez de cuando venían a trabajar, como el limpiar se volvió algo más lúdico, decir, bueno, filmemos una película. Ajá. Así que fue un poco por ese lado. Hay una mirada también en esos pasajes que mencionas en particular con estas mujeres, hay una mirada de perspectiva de género también. Eso fue buscado, surgió, fue buscado, digo, por vos, por León, surgió del mismo proceso de rodaje de la película, porque ahí se plantean cuestiones como, bueno, la que no se casó, la que fue madre joven, las que salen a trabajar para mover un poco la cocina en la casa. Digo, cuestiones muy, muy actuales, ¿no? Hay también una mirada sociopolítica, si se quiere, en la película, pero en Totalmente. este aspecto en particular, digo, ¿se S- presentó así espontáneamente o fue algo que ustedes buscaron? No, o sea, creo que fue un tema que sí nos interesaba mucho en el sentido, por ejemplo, cuando intentamos hacer como una especie de sketch de qué significa ese lugar, cómo se representa ese lugar. Sí había algo, por ejemplo, eso de que hay muchas mujeres que son madres muy jóvenes, también a veces por una cuestión de pertenencia, ¿no? Yo me acuerdo que en ese entonces tenía amigas en donde, por ejemplo, si no tenían un bebé no podían pertenecer a su círculo, entonces había también como una presión social que estaba, ¿no? Como mujer, de decir, bueno, tengo que tener un hijo muy joven
para seguir estando en mi círculo social con amigues. Y creo que eso es algo que lo hablamos mucho con Leon, que ahí fuimos buscando mucho como, bueno, qué son estas mujeres jóvenes, qué lugar tienen en ese pueblo. Y por eso, por ejemplo, nos pareció importante ponerla a Dana también en su capítulo de una mamá joven que ella quiere salir de fiesta, pero también tiene su hijo que lo ama y que está ahí, pero bueno, también tiene trabajo y también tiene sus 27 años que los quiere disfrutar, ¿no? Entonces, como que nos pareció importante poner también un poco eso. Y bueno, y después Roy Lily, también desde ese sentido, ¿no? Como que son mujeres muy empoderadas, más allá de que muchas veces socialmente se ven que son trabajos que a veces están muy discriminados, que son, o sea, la verdad que para nosotras son como dos superhéroes, ¿no? Que se empoderan, que hacen, que se ríen, que están, que tienen presencia. Y medio que nos interesó, es un poco como no entrar tanto en ese cliché de bueno, cómo las personas limpian, y sino como decir como, che, estas dos personas, la verdad que son así, y por qué no mostrarlas desde ese lugar más empoderado que es real, ¿no? Así que sí fue consciente, la verdad. No, o sea, creo que en el proceso después cada vez se dio un poco más concreto, pero sí fue, o sea, creo que es algo que representa mucho al pueblo, la verdad. Sí. A priori se podría pensar que no, o quizás desde el prejuicio se podría pensar que no, ¿no es cierto? Pero bueno, son mujeres muy, sí, empoderadas, y así se muestran en la sencillez de ese lugar, incluso, ¿no? De Villa Giardino y de lo que pasa ahí. Otro elemento que es también muy atractivo y que la pregunta es cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en eso, es lo sobrenatural. Lo que aparece, ¿no? Las luces que aparecen, el señor que dice que le salió fuego, una luz de la boca, todo eso son elementos, sí, que le introducen un contexto sobrenatural al lugar. Eso estaba, lo buscaron ustedes, es una reinterpretación de lo que a veces son los mitos en el campo, digo, la luz mala, estas cuestiones. Bueno, hay una historia que en verdad la debería contar más León, que él tuvo una experiencia con su abuelita, que la abuelita se estaba a punto de morir y contó que le había salido una luz de la boca y que la vio flotando por un lugar. Y medio que esa historia nos llamó la atención, y cuando empezamos a investigar y a buscar un poco como qué significa esto de las luces, empezamos a ver que era un tema muy universal en muchas partes. Y que bueno, que en Argentina estaba esto, ¿no? De la luz mala, o en esa zona por el Cerro Uritorco, donde eso, se ven siempre luces. Sí. Y medio que nos empezamos a preguntar un poco como, bueno, ¿qué es lo real, no? Porque, por ejemplo, esta señora vio esta luz que le salió de la boca, o muchas historias en esa región cuentan que ven luces y que están conectados con luces. Y medio que nos interesó un poco esa pregunta, como, bueno, ¿qué significa lo real, no? ¿Es lo que uno ve o es lo que uno siente? ¿O es un poco esa mirada más estricta de lo científico, como, bueno, no, esto se ve porque es así? ¿O es también una creencia, no? Hay una como permitirse a creer o no. Y creo que nos interesó un poco, sí, eso, que no, que dependiendo con qué perspectiva uno lo vea, puede ser tanto real como también no. Y bueno, y en el cine creo que se puede jugar mucho con eso, ¿no? Como algo una historia que se cuenta y que escuchamos y que la buscamos, se puede recrear y hacer de una manera abstracta en una peli. Y eso siempre nos pareció muy interesante. Ahora, todos estos, este conjunto de situaciones y de elementos que ustedes pusieron en juego al hacer El mundo al revés, que estaban en una ficción, estaban en un guión plasmado, o en realidad
fueron incorporándose a medida que ustedes investigaban e indagaban como para llevar adelante el rodaje? Digo, ¿cuánto tuvieron que pactar entre lo escrito y lo no escrito, no? No, la verdad, no trabajamos con guión, fue medio un quilombo. Pero lo que sí fue importante fue también ver con qué anteojos uno ve lo que quiere buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabíamos que nos interesaban ciertas mitologías o ciertas cosas que de la creencia, ¿no? De lo que o de lo absurdo en lo cotidiano, y sabíamos que esa era una línea que nos interesaba el tema de ver cómo la gente vive, que nos interesaba hacer un retrato de ese lugar. Y medio que con esos anteojos fuimos un poco en la búsqueda de lo que después fue la película. Pero no, la verdad que fue mucho confiar también en el día a día, ¿no? Y también ser como muy receptor a las personas, ¿no? Como en vez de escribir un papel que nos parecía como, bueno, este debería ser el papel y así, ver un poco, darnos un poco más el lugar de espectador de la realidad y decir como, bueno, ¿qué nos interesa? Bueno, nos interesan estas dos mujeres, ok, ¿por qué no tomar esto? Y a partir de ahí fuimos como medio entretejiendo entre todos, sí, como esa ficción realidad. Uh-huh. Pero bueno, costó, editamos mucho también durante el proceso, entonces cuando nos damos cuenta como, bueno, acá falta algo o acá todavía no se entiende muy bien, ¿no? Para ser una película un poco más abstracta en narrativa, creo que sí fue importante tener un poco esa edición durante el proceso. Uh-huh, uh-huh. ¿Es una elección impuesta por el bajo presupuesto filmar así, porque tenían ganas de hacerlo de esa manera? ¿Eso es algo estético? ¿Es las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo fue esto? Creo que hay dos cuestiones. Una, eso, que teníamos un presupuesto muy bajo, o sea, la película empezó con 5.000 francos, era lo único que teníamos, que son más o menos $5.000, y bueno, para una película independiente es muy poquito, ¿no? O sea, y dijimos, bueno, con cierta de ese presupuesto alquilamos equipos, con el resto le pagamos a los actores y actrices lo que podemos, y bueno, y todo lo otro lo hacemos. Y medio que en esa búsqueda fue muy liberador de cierto punto, porque eso, ¿no? Uno no tiene que pasar por esa catástrofe burocrática Uh-huh. De años, ¿no? Buscando para que te financien. Así que en cierto punto esa limitación también fue no tal vez escribir algo que lleve mucho tiempo. Y al mismo tiempo yo vengo más del teatro, de una carrera que se llama pedagogía teatral, y se trabaja mucho con las cosas que uno tiene, ¿no? Entonces uno en una semana hace un proyecto con nenes y se intenta como, bueno, qué son intereses, y a partir de ahí, con esos intereses, ir buscando hasta crear algo en 7 días. Uh-huh. Y nos pareció medio interesante como entremezclar esa cosa de como León viniendo más del cine, un poco más, sí, más del cine, más... Del audiovisual. Claro, del audiovisual, pero también más como de ese cine de, bueno, hay un schedule y en ese schedule hay que respetar esto y estos son los personajes, a intentar como combinarlo un poco con esa manera un poco más lúdica de trabajar. Y la verdad que o sea, nos pareció muy, como que salió algo Ajá. que nos sorprendió a los dos, la verdad. Aprendimos mucho, sí. Cuando vieron la película terminada por primera vez, ¿qué sintieron? ¿Que estaba ahí lo que querían contar? ¿Que aparecieron otras cosas, otros elementos? Bueno, creo que lo que fue loco, que al no saber dónde íbamos a terminar, fue como también una sorpresa de sentarse y decir, wow, como lo hicimos, lo logramos, de alguna manera en este caos, en esta manera, lo logramos. Y eso fue interesante. Lo que también estuvo bueno es que fue muy intuitivo en el sentido de ir buscando lo que a uno realmente le interesaba, ¿no? Y yo creo que a veces, no sé, por ejemplo, eso lo discutíamos mucho con León, que a veces él tenía una idea fija
y que a veces cuando uno tiene una idea tan fija, uno pierde tal vez cosas que van pasando en el momento y que uno no está despierto para eso, ¿no? Y creo que en este proceso pudimos soltar un poco los dos, de decir como, bueno, a ver qué hay. Ok, por ejemplo, hay una escena en donde el nene juega con los animalitos, Sí. renarrando una historia que le cuenta el abuelo. Y Otra eso, rareza, perdón, ¿no? Un niño jugando con animalitos hoy en día que está todo tan invadido por lo digital, por lo electrónico, ¿no? no, totalmente, bueno, eso era también de lo que nos asombran de esas personas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahí le intentábamos decir a Omar, al abuelo, que cuente la historia de cómo se había quemado su burra. Y a Omar le costaba mucho, ¿no? Es un hombre que tiene pocas palabras, pero tiene mucho, es muy observador. Y bueno, y no salía la escena, y no salía. Y justo Luisina, una amiga que nos ayudó a veces a hacer cámara, había visto que Noah jugaba con sus animalitos, contando historias, y trajo la idea de decir, che, ¿por qué no probamos que Noah cuente la historia? Y para mí ese es ese momento clave de decir como, bueno, uno está despierto a cosas que están pasando y que a veces cuando uno está en una idea muy fija se pierden, ¿no? Y bueno, y en eso creo que lo pudimos de alguna manera encontrar muy bien, de estar atentos como, bueno, no es por acá, vamos por otro lugar. Bueno, no vamos a adelantar mucho más entonces sobre esta película. Agostina Di Luciano es codirectora junto a León Schwitter de El Mundo al Revés, que llega a las salas de nuestro país el 6 de agosto. Sí. Esta es la fecha. A partir de ahí, entonces, sobre todo aquí en Buenos Aires, en la sala Lugones, ¿no? Sí. Sí, se estrena en la Lugones y Del después va a San estar Martín. en Gamont y en el Borges. Y Ujú. bueno, y después hay algunas funciones en Córdoba, en Rosario y en Jujuy. Ya iremos contando entonces. Agostina, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias. Teresa Ascona es desde junio de 2024 la directora gerente del Clúster Audiovisual de Madrid, asociación que reúne a empresas, entidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con la actividad audiovisual de Madrid y que acaba de presentar el estudio del sector audiovisual de Madrid 2026, que cifra en 7.510 millones de euros el impacto económico de la industria en la región. Esto es el 2,2 del PBI madrileño y más de 108.400 empleos. Además, en diciembre de 2025 lanzó su Observatorio Audiovisual de Madrid y en febrero de 2026 celebró el segundo Foro Madrid sobre financiación del sector. Estamos con Teresa Ascona. Gracias por acompañarnos. Teresa, bienvenida. Muchas gracias, Julia. Un placer. Igualmente. El clúster acaba de presentar el estudio del sector audiovisual de Madrid 2026 con cifras récord de facturación y empleo. ¿Qué es lo que más te sorprendió de estos datos y qué explica ese crecimiento sostenido? Bueno, quizá estos datos, como has comentado, hay que ponerlos en el contexto del observatorio que pusimos en marcha el año pasado. En el observatorio, nosotros lo que estamos haciendo desde el clúster es recoger estudios, datos, tanto, datos públicos, estudios que hacen universidades, instituciones, para hacer como un puzzle con todos los datos del sector en Madrid. Teníamos ya datos de impacto del sector porque la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la región, había encargado el año pasado que se hiciera un estudio. Nosotros hemos actualizado esa información. Comunidad de Madrid es uno de nuestros partners institucionales junto con el Ayuntamiento de la ciudad y ha habido un ligero incremento respecto al año pasado. El año pasado sí que estos datos sorprendieron y siguen sorprendiendo. Lo que sorprende es algo que era intuitivo, pero que los datos nos confirman, y es la importancia que tiene el audiovisual, el sector, en la economía madrileña.
Cuando Ujú. antes mencionabas esos datos de valor agregado bruto y de empleo, hay que tener en cuenta que estamos contando empleo directo e inducido y, bueno, valor generado directo, indirecto e inducido. Pero para que te hagas una idea, en el conjunto de la economía española, el sector audiovisual representa un 1% del valor agregado bruto y en la Comunidad de Madrid pues se sube al 2,2%. Y en el empleo, el 2,6 respecto al 1,1. Significa que para Madrid el audiovisual es más importante en términos relativos que para el conjunto de España. Claro. Duplica las cifras, exactamente, ¿no? Duplica la importancia, la relevancia. Y luego además Madrid concentra una parte muy importante, pues cerca de la mitad de los profesionales del sector, en torno al 70% de la facturación del sector de España está en Madrid. Es decir, hay mucha concentración, pero también hay otros sectores grandes en Madrid. La cuestión es que en términos relativos el audiovisual es muy importante. Claro, claro. Ahora, cuando ustedes lanzaron en diciembre el observatorio, ¿no? El Observatorio Audiovisual Sí. de Madrid, ¿qué necesidad concreta venía a cubrir esa herramienta que antes no existía en el sector? Bueno, quizá, aunque existen datos a nivel europeo, globales, porque hay un observatorio del audiovisual europeo, luego en España el Ministerio de Transformación Digital tiene el Spain Audiovisual Hub, que recoge datos a nivel nacional. Faltaba, nosotros somos un clúster territorial de la región de Madrid, faltaba ver esos datos a nivel Madrid, ¿no? Entonces, esa fue nuestro primer objetivo, pero con el observatorio hemos hecho más cosas. Hemos aprovechado pues, para recoger información de todos los eventos del sector, festivales, muestras, mercados, de tal manera que ya tenemos un seguimiento, una agenda donde aparecen todos. Ahora estamos recogiendo la información sobre los estudios y platós y sobre la oferta formativa. Al final, lo que hace el observatorio es, como digo, ir recogiendo información y por el otro lado hace un poco como de faro, ¿no? Pues en la imagen, en la página web tenemos un faro, porque Sí. ponemos la mirada y, bueno, intentamos mirarlo en su conjunto y ofrecer esa mirada tanto al sector como a las instituciones. Claro, es un compendio, se podría decir, ¿no? De Sí. toda la actividad y de todo lo que puede generar la actividad. Ahora, el segundo Foro Madrid de febrero se centró en nuevos modelos de financiación para la industria audiovisual. ¿Cuáles son hoy los principales cuellos de botella, si se puede decir, financieros para productoras y proyectos madrileños? El foro de febrero fue un segundo foro, hicimos la primera edición en 2025. Este segundo foro nos sirvió para constatar que había habido en solo un año muchísimos cambios. Han aparecido fondos de inversión especializados que invierten en empresas del sector audiovisual, no solo en el capital, sino bajo otras fórmulas. Es decir, se está abriendo mucho, digamos, los distintos fórmulas de inversión y también está atrayendo, digamos que el sector está manifestando un atractivo para los inversores. Sigue habiendo cuellos de botella, sigue habiendo déficits, pero lo cierto es que la mirada del inversor está hacia el sector, no solamente el inversor privado, también los bancos, digamos, hay una atención. El cuello de botella, bueno, pues nos lo encontramos en que las empresas necesitan ser más grandes y más solventes para poder acometer proyectos también más grandes y sobre todo retener esa propiedad o poder defender en sus negociaciones esa propiedad intelectual. Y luego, por otro lado, nos encontramos un poco con a veces la dificultad. Nosotros tenemos en España una herramienta muy potente que se llama CREA SGR, que es un fondo de garantía. Entonces, lo que hace es donde los bancos les costaría a veces entender lo que son las operaciones del sector, CREA SGR pone la garantía y el banco puede prestar el dinero, ¿no? Pero CREA SGR tiene un tope, no puede ir a operaciones muy grandes y cada vez las operaciones son más grandes, ¿vale? Por lo tanto, hacen falta otros financiadores, ¿no? Y bueno, pues quizá es eso, que van ganando dimensión las operaciones y que las empresas tienen que también ser más fuertes, ¿no? Y financiarse más para poder lanzar esos proyectos de películas, de series cada vez más potentes.
Sí, en las que están comprometidos más recursos, además, ¿no? Exacto, Ese, exacto. claro, Y, y poder competir, porque, bueno, pues hay un modelo en el que, bueno, pueden venir productoras internacionales a rodar en España, pero claro, la propiedad intelectual se la queda esa productora, pero si una productora española quiere sacar adelante sus proyectos o quiere poner en marcha una coproducción con otros países, necesita poder financiar una parte, porque si no, no puede sacar adelante ese proyecto o no puede negociar bien esa coproducción. claro, claro. Es el gran tema del momento, ¿no? El de la propiedad intelectual, digo, de Sí, los contenidos. Este, eso es, eso sí, es. sí, sí. Desde tu llegada a la dirección del clúster en 2024, ¿cómo describirías la evolución del ecosistema audiovisual madrileño? Ya algo estuviste anticipando, ¿no? En tus respuestas anteriores. ¿Qué cambió más de lo que esperabas? Bueno, claro, ya ahora mismo hace 2 años que yo vine al audiovisual madrileño. Yo venía desde Spain Film Commission, tenía una, bueno, pues una mirada más del conjunto del país, ¿no? Y ahora en estos 2 años, pues sin perder la mirada conjunto, bueno, pues he puesto mucho el foco en Madrid, ¿no? Al principio cuando aterricé, pues me sorprendió mucho la fuerza, la potencia del sector, la diversidad, el que había empresas de todo tamaño, tanto en producción como en distribución, las plataformas, los proveedores, o sea, realmente la industria es muy fuerte. Y en estos 2 últimos años, bueno, quizá hay un tema de conversación importante, que es todo lo que es la inteligencia artificial y cómo nos está afectando a este sector y a todos, pero en este sector, Sí. evidentemente, bueno, pues lo estamos viviendo. Claro, nuestro rol en el clúster es entender cuáles son los retos y las oportunidades que tienen nuestros asociados y acompañarles, ¿no? en esos procesos. Entonces yo diría que uno de los mayores cambios es esa entrada de la inteligencia artificial tan potente, ¿no? Como ha pasado en todos los sectores. Sí, 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 sí. Ahora, el clúster participa muy activamente en Iberseries y Platino Industria, que es ese gran encuentro del audiovisual iberoamericano en Madrid, ¿no? ¿Qué representa ese vínculo con Iberoamérica para la estrategia del clúster que vos dirigís? Nuestros asociados, tenemos ya más de 140 y como digo, hay de toda la cadena de valor. Iberseries es uno de nuestros socios. Eh, para nuestros asociados, la relación con Iberoamérica es tremendamente importante. Las productoras madrileñas, cuando han hecho coproducciones en el pasado, en gran parte esas coproducciones han sido con Iberoamérica, con Argentina, con México. Y digamos que esa relación siempre ha existido. Yendo concretamente a Iberseries, claro, Iberseries Platino Industria nace por la fusión de dos proyectos. Un proyecto de un mercado de series, que es Iberseries, y un proyecto de industria de Ejeda en torno a toda su línea platino. Ahí están los premios platino y un montón de iniciativas que Ejeda ha ido construyendo. Y en concreto, Platino Industria era lo que ellos tenían como plan de hacer un gran mercado, ¿no? Dentro de la industria, pensando en Iberoamérica. De esa fusión nace Iberseries Platino Industria. Y en estos años, al principio, con un foco muy, muy, muy en Latinoamérica, poco a poco ese foco se va abriendo de la mano de los contenidos en español, porque también hay muchos contenidos en español que se generan en Estados Unidos. Por lo tanto, era natural incorporar a toda la Estados Unidos de habla hispana, luego se suma Brasil, que no es lengua hispana, pero está también culturalmente cerca. Y en estos últimos años, y sobre todo el pasado y en está entrando mucho el resto de Europa y también países como Corea. ¿Por qué? Porque precisamente ven ahí ese puente hacia Iberoamérica y la importancia de los contenidos en español en general, ¿no? Entonces, está viendo como esa evolución. Y luego, volviendo a nuestros asociados, claro, pues no sé, una de nuestras asociadas pues es Mariela Besueski, de Gerardo Herrero, de Tornasol, Sí. que han hecho coproducciones míticas con Argentina, que tienen, no sé, es como decir que está en su ADN, está en el ADN de muchos de nuestros socios, en el ADN de GEDA, claro, entonces nuestro clúster está con esa apertura, ¿no? a todos estos países, pero natural.
Bueno, de cierta manera estás también anticipando con lo que contás lo que te iba a preguntar ahora a continuación, ¿no? Que te pregunto, las empresas argentinas participan de estos foros madrileños. ¿Y qué lugar ocupa específicamente Argentina en estos momentos en la estrategia del clúster y bueno, dentro de la industria audiovisual española, A ¿no? ver, Julián, creo que no te puedo dar estadísticas porque no las tengo, me encantaría, pero no tengo No, números. bueno. Lo que sí que te puedo decir es que, bueno, dentro de el ecosistema en Madrid hay ya varias empresas argentinas muy interesantes que se han desplegado aquí como forma de acceso al mercado europeo y, bueno, no solamente como productoras de contenidos, recientemente se ha asociado al clúster una compañía que se llama Go Global, que es una empresa argentina muy potente, tecnológica, que hacen doblaje, ¿no? Entonces, ellos se han asociado al clúster de Madrid para reforzar su estrategia de crecimiento en España y en Europa. Ese es un ejemplo, ¿no? Ujú, Es un ujú. caso concreto, ¿no? Y luego, bueno, también es casual, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de tener una conversación con un grupo de productoras de Córdoba, en Argentina. Fue un encuentro virtual en el que precisamente estuvo Samuel Castro, que es el director de Iberseries, y estuve yo también, contándoles un poco lo que hacemos con el clúster, Iberseries, y respondiendo bueno, pues a las preguntas y a las inquietudes que tenían, pues animándoles a venir, animando a participar. También es muy importante para algunos de nuestros asociados Ventana Sur, pues, como puede ser Ujú. la Asociación de Productores Madrileños o como puede ser la ECAM, que es la Escuela de Cine de Madrid, que tiene una relación muy, muy buena también con Ventana Sur. Es decir, hay ahí como un puente que va y viene en las dos direcciones. Ajá, ajá. Sí, y bueno, no desconocerás que también la industria audiovisual argentina atraviesa un momento bastante crítico, ¿no? Pero Sí. pese a eso, ¿qué observás en cuanto a los vínculos entre el clúster de Madrid y Argentina y bueno, las coproducciones, las posibilidades de trabajar juntos, ¿no? A ver, yo tiendo a ser positiva, ¿no? Que no optimista de forma ciega, pero sí que soy positiva. Desde mi punto de vista, la relación que existe entre España y Argentina en el audiovisual no viene de ser una relación oportunista de cuando hay más subvenciones o hay más Mm. incentivos fiscales. Es una relación que viene pues porque hay talento que ha ido en las dos direcciones, Sí. porque se han encontrado historias que contar bueno, que se han beneficiado de la apuesta de equipos y de profesionales en los dos lados, productoras, directores, equipos. Ya digo, no de forma, vamos a decir, oportunista de hay un incentivo o hay una subvención. Dicho esto, es Ujú. verdad que nos afecta muchísimo en este sector las estrategias de los países en cuanto a las líneas de apoyo al cine y, por supuesto, los incentivos fiscales. Pero, a ver, vivimos en un entorno que es, bueno, pues que el mundo se está moviendo y que es muy competitivo. Hay países que retroceden y luego avanzan en lo que son los incentivos. Eh, Hay países que igual están muy bien posicionados, pero de repente les adelantan por la derecha y por la izquierda, otros que de repente ponen el audiovisual estoy pensando ahora mismo, pues en lo que ha salido recientemente respecto al incentivo fiscal en Uruguay, ¿no? Ujú. Eso va a hacer que muchos europeos miren hacia Uruguay por el incentivo fiscal y yo creo que también puede ser una oportunidad para el talento y las productoras y creativos que hay en Argentina, porque al final cuando alguien cruza el océano, pues cuando viene Estados Unidos a Europa, bueno, pues vienen a España o vienen a Italia, o vienen a Malta, pero quiero Sí. decir que al final, si el talento está cerca, ese talento se va a beneficiar. Lógicamente sería ideal que Argentina tuviera pues una línea potente de ayuda al cine y un incentivo fiscal, sería ideal para el sector. Yo no me atrevo a Ujú. hablar de lo que es mejor para Argentina como No, país, no, ¿vale? claro, no, 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 obviamente. Pero mirando en el medio y largo plazo, claro, para mí
lo que sí que he visto que por lo menos ha contribuido mucho al éxito español, es verdad que ha habido un incentivo, pero sobre todo lo que está ayudando a retroalimentar es el talento, los profesionales, el que haya talento creativo, talento técnico, experimentado, y eso Argentina lo tiene. Sí, vaya que sí, lo tiene. Quizá a base de, bueno, pues cuando hay veces también que los dirigentes, los gobiernos, cuando ven que otros países toman decisiones, dicen, bueno, pues a ver, si resulta que han hecho un estudio y de cada euro que se invierte vuelven 3, bueno, pues igual esto hay que planteárselo como un negocio, y que lo es. Es cultura, pero es negocio para el país. Sí, absolutamente, sí. Igual por ahí se les puede acabar de convencer, y si no es al Estado, pues igual a las regiones, no lo sé. Sí, sí, sí. Bueno, eso sería el deseo. Aquí hay muchos sectores en Argentina que están trabajando en esa dirección. Vos mencionabas Uruguay y de hecho gran cantidad de técnicos y talentos argentinos están trabajando en esas empresas uruguayas, o sea, cruzan el charco, como decimos nosotros, con el Río de la Plata. Y bueno. Nosotros tenemos en España tenemos las Islas Canarias, que es un territorio que forma parte de España, pero está muy al sur, en la costa de África, tiene un incentivo fiscal muy potente, y las producciones todo el tiempo están combinando rodajes en Canarias con rodajes en península, es decir, que al final, cuando digamos la distancia es razonable, puede tener sentido. Claro. Aquí la distancia nos juega un poquito en contra, digamos, entre Argentina y España, ¿no? Europa. No, pero bueno. Me refería con Uruguay. Es decir, si al final hay un incentivo fiscal potente en Uruguay, pues igual resulta que hay productoras europeas o norteamericanas o que empiezan a mirar Uruguay como un posible lugar donde llevar producción, y empezarán a mirar, y bueno, ¿y dónde están los profesionales? ¿Dónde están los técnicos? ¿Cómo hago esta combinación? Igual no están. Yo creo que eso puede beneficiar a Argentina, estar cerca. Sí. Debería. Teresa, bueno, ya digo que soy positiva. No, yo también, pero bueno, entiendo perfectamente lo que estás diciendo y lo comparto absolutamente. Teresa Ascona, directora gerente del Clúster Audiovisual de Madrid, muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Un gusto. Muchas gracias, Julia. Un placer. Nuestra investigación nos llevó hasta Altagracia, Córdoba, donde descubrimos cartas personales de Ignacio nunca antes vistas. Salgo viernes semana próxima para Vietnam. Va carta. Ignacio. Ayer me avisaron en el diario que me mandan a Vietnam del Sur. Una gran carta periodística a mi ver. Un gran riesgo que te agujeré en el pellejo para la mayoría de mis colegas. No creo que me acierten. Soy muy flaco. Con un poco de julepe, pero no demasiado. Más me importa hacer buenas notas. El corresponsal del New York Times me hizo historias muy duras y me dio estadísticas bastante peligrosas. Me encanta todavía más el ir. Un precio que tenemos que pagar. Un documental de Ricardo Preve. El viernes pasado, en el marco del Día Nacional del Director Audiovisual, Directores Argentinos Cinematográficos le entregó el premio DAC a la trayectoria audiovisual a Raúl Perrone. Estamos en línea con él. Felicitaciones, Raúl, y muy bienvenido. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, recibiste el premio DAC a la trayectoria apenas 3 meses después del homenaje que te hicieron en el Bafisi, ¿no? Digo, ¿estos reconocimientos llegan en un momento distinto de tu carrera o los vivís con la misma sorpresa? Es medio difícil, ¿no? Porque no soy un tipo que busca cosas para poder seguir haciendo
Y la verdad que sí, que me pone contento, ¿viste? Ujú. Eso es muy interesante porque pienso que qué raro que es esto, hablo conmigo mismo. No, estás hablando conmigo. Te estamos escuchando Este, y te estamos viendo. bueno. No, la verdad que estoy muy contento, Julia, de esos dos reconocimientos, pero al otro día ya A seguir los premios laburando. para mí, como calculo que deberían ser como me gusta que sean, ¿no? 2 minutos o media hora de felicidad y después volvemos a lo que siempre hacemos, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, en este caso, el premio te lo dan tus propios colegas, otros directores. ¿Qué significa ser reconocido por tus pares? Y me parece que ahí está un poco la felicidad, ¿no? Cuando tus propios pares te premian y demás. Yo la verdad que eh, las dos veces que se me ha premiado ahora, la he pasado muy bien. No sé, viste que soy bastante fúico para Sí. cubrir eventos y demás, pero la verdad que me gustaron mucho, me sentí muy querido y fui a un lugar que nunca había visto en mi vida, que es la DAC, Ah, mira. y me asombré por muchas cosas lindas que tiene, ¿no? No Así que había sido nunca estoy a la muy DAC, a contento. la sede de la DAC. ¿Cómo, No Julián? había sido nunca a la sede de la DAC. No, no, nunca Ah, había mira, ido. mira. No, ni idea, la verdad. Ahora, con más de 60 películas hechas por fuera del circuito comercial, eh, ¿cómo definirías hoy qué significa independencia en el cine argentino? La verdad no sé si hay una tendencia. No, Lo que creo que independencia, hay digo, independencia, ¿cómo? ¿qué significa para vos Independencia. independencia en el cine Ok. argentino? La verdad que no sé mucho porque hay gente con la cual yo no hablo ni sé a qué se dedica, ¿no? Eh, yo creo que independiente, no sé, es por decir independiente por decirlo. Me Mm, parece que la independencia es algo muy fuerte, ¿no? No ser dependiente de nadie. Por lo tanto, no tengo mucho que decir de eso. Yo creo que cada uno hace lo que siente, ¿no? ujú. Si hay un problema y se va a la puerta del Inca, está muy bien, de todas maneras estoy mirando por televisión, veo gente que tampoco nunca había estado. Eh, eh, y no me gusta mucho, mucha careteada. Ujú, ujú. Claro, cada uno elige su propio camino, ¿no? Y yo Vos, creo que eso es lo mejor que puede pasar. ujú, Pero yo no sé si se cumple eso, ¿eh? Y creo que después viene el ego, el oportunista, voy acá porque yo he ido a algunos lados de cosas de cine y te encontrás con gente que solo va ahí porque es donde tiene que estar, mm, para ver si pertenece. La gente se rasga la vestidura con el pertenecer. Y mm. sin embargo, le pueden realmente cagar en la vida mucho. Sí, es muy de estos tiempos eso, ¿no? De la aceptación, buscar la aceptación, buscar pertenecer, ser parte Sí, de, ser visto, exacto. ¿no? Sí, Este, igual yo creo que el mundo, esa gente estuvo por todos lados. ujú, ujú. O sea, que siempre hay un grupo que, no qué sé yo, en el diario, una huelga del diario, hay un grupito que no se mete para no tener problemas después. Sí. Bueno, yo creo que hay muchos oportunistas. Ujú, ujú. Pero bueno, cada uno con su mano. Yo, mi manera de protestar, mi manera de ver cómo está todo mal, es haciendo película. Claro. Bueno, Si hubiera hace... tenido plata, ¿Cómo? que si hubiera tenido mucha plata, hubiera seguido haciéndola igual. No es un problema de plata. Ujú. Claro, es un problema de ser y de qué hacer, ¿no? De, del qué Sí, hacer.
Sí, yo creo que hay que tener la personalidad para poder ver qué hacer, ¿viste? La gente se cree que las películas salen un montón de plata hacerlas, y no lo dudo, pero depende qué es lo que quiera filmar. Entonces ahí, yo creo que en alguna oportunidad lo hemos hablado, ¿no? Sí. Hacen películas muy malas, con mucha plata, y películas muy buenas, poca plata. O sea, la plata no tiene que ver con que vos hagas una película Sí, maravillosa, ¿no? la ¿No? superproducción, sí, exactamente. Exactamente. Sí, Ese es un traje que yo no me quiero poner. bueno, está claro eso, sí. DAC también Sí. es la entidad que defiende los derechos de autor de los directores argentinos. Desde tu lugar de cineasta independiente, ¿cómo ves hoy la situación de esos derechos y del cine nacional en general? Mm, El cine nacional está en un momento, bueno, es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Me da la impresión de que hay que, digamos, no hay que quejarse menos, ¿no? Hay que quejarse menos. Eh, Porque me parece que el cine no va a morir nunca. Mm, Yo creo que es algo que va a seguir manteniendo, porque me parece que no es la primera vez que pasamos algo que no haya sido malo para el cine. Y hemos salido adelante. Me parece que, pues, digo, me parece que si todos nos dedicáramos a hacer algo en vez de ir a pelearse con eso, bueno, no sé qué se podrá conseguir, pero al menos tener el alma tranquila, ¿no? ujú, ujú. Bueno, hace poco dijiste en una entrevista que en tiempos de odio preferís hacer, preferís que tus películas hablen de amor. Mm, sí. ¿Cómo fue eso cambiando con el paso del tiempo, Raúl? No, no, me parece que realmente como lo viví, ¿no? Viste que hay mm, mucho enojo, que lo veo muy bien, pero si encima en las películas estamos hablando de ese enojo, no salimos nunca, ¿no? O le echan la culpa a vos. A mí me parece que sí, hay que generarse, pero también hay que hacer. Ujú, ¿No? Yo sé que se puede hacer, pero bueno, más allá de tus deseos personales, del delirio que tengas, bueno, hay que adecuarse en qué país, en qué momento del país estamos viviendo, que tienen, desgraciadamente, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. Pero ujú. yo creo que también debe pensarse en sí, primero que sea independiente, ¿no? El nombre independiente es ya medio como, Sí, un como rótulo. pasó de moda, ¿viste? Mm, O sea, para mí son películas, mm, que soy, porque si no, había yo también escrito que eh, la, 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 la independencia está en tu cabeza. Bueno, está a desarrollarlo. No es que vos seas director independiente porque agarrás un auto y despidas y es una película. Parece que es mucho más que eso, ¿no? claro, hacer cine, claro, claro. Claro. Ahora, con toda esa trayectoria que tenés y que DAC te acaba de reconocer con un premio, ¿qué es lo que todavía te queda por filmar o probar? Si es que Mm, queda algo, ¿hay sí, algún nuevo proyecto? Siempre estás con nuevos proyectos, pero sí, ¿hay sí. algún Bien. pendiente? Eh, no, no, en cuanto a lo que quiero filmar, en su momento lo termino haciendo, ¿no? O sea, no me da miedo, ¿viste? Hacer una película del siglo XVIII con una carroza. La- Podemos hacerla como en el viejo cine, hacer la mitad, y después también está el croma, hay muchas cosas. Pero yo creo que seguramente mientras tenga ideas, no corro peligro, Ujú, ¿no? Entonces,
despacito, me voy tomando tiempo y ahora estoy trabajando con 2 películas a la vez. 2 a la vez. Sí. Ajá. Nada más que, bueno, descanso en una y voy a la otra, porque son mundos que quería transitar y no quería terminarlos por separado, ¿no? Y ahí también viene un poco lo que te conviene, lo que leíste de la independencia, ¿no? O el amor, digamos. Yo tenía muchas ganas de hacer una película que cinefilia tiene eso, ¿no? Que es con pibes hablando de cine, no es sobre el cine, ni la cinefilia, y también está la historia de amor de esos pibes, y de los sueños y las ganas que tengan, digamos. Esa fue la primera que quise hacer sobre esto que me invento para hacer 3 películas más, ¿no? En un punto. Pero la verdad que está bueno seguir haciendo. A mí me reconforta mucho, sin saber cuándo lo voy a terminar, tío. Lo hablamos otra vez con vos. Sí. Cuando se termine. Ajá. Pero mientras tengamos la posibilidad de filmar, digamos, es un momento de felicidad, ¿no? Y en estas 2 que estás trabajando en simultáneo en este momento, ¿estás en la etapa de rodaje, de montaje? Vos trabajás mucho en montaje. Sí, pero lo que pasa es que el montaje luego mientras filmo, ¿no? Cuando termina en la filmación. Entonces, cuando termino, que es una cosa de 8 viernes, ¿no? Después estoy mucho tiempo editando, mucho. Y a veces 2 o 3 películas a la vez, ¿no? Me parece que toda esa discreción puedo tomar distancia de los proyectos, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me pone muy bien hacerlo. Digo, no se puede hacer, bueno, no lo haces. Bueno, es un don también el tuyo, ¿no? Estar con 2 o 3 historias al mismo tiempo. Por un lado, como contás, te reanima, te revive las ganas de trabajar, de hacer tus películas, pero por el otro también requiere un grado de concentración, imagino yo, muy importante, porque estás contando distintas historias, no es la misma en todos los casos, ¿no? Sí, claro. Mientras tengas por lo que estás haciendo, la cosa va a funcionar. A mí me gusta también correr el desafío de hacer una película que transcurre en los 50 y otra de nuestros días. Me parece que también te permite reflexionar un poco también sobre eso y valorizar un poco qué estoy haciendo, ¿no? Cuando ya después me paro de filmar, empiezo a editarla, con el tiempo me voy dando cuenta de que una tiene que ver con la otra y viceversa. ¿No? Y por más creo que haga películas, me parece que todas tienen un conductor. ¿No? Cambian los temas, pero sigue siendo el mismo tipo. Ajá. Sí, y siguen siendo con el sello Raúl Perrone. Eso es indiscutible. Cada película que vemos tuya es así. Esta es un Perrone auténtico, digo yo. Raúl, muchísimas gracias por habernos atendido en este momento. Felicitaciones por este premio a la trayectoria. Y bueno, seguiremos entonces hablando de tu cine y de tu obra. Gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Julia, saludos a Norberto y la pasé muy bien como siempre. Muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio, ya para despedirnos entonces con esta charla con el maestro Raúl Perrone. Nos vamos hasta la semana que viene aquí en vivo por Radio Trend Topic a las 19. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio.
Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Tren Topic.